Reflexiona Job diciendo, el Señor es poderoso en fuerzas, el Señor es sabio, y hace una pregunta muy importante en el versículo 4. Dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? En otras palabras, ¿quién se enojó contra Dios y le fue bien? Está medio complicado eso, ¿no? Suena bien complicado porque la criatura no puede enojarse contra el Creador. O sea, es como que, no sé, como que una hormiguita nos quisiera hacer la guerra a nosotros. Claro, no somos los creadores de una hormiguita, pero más o menos para tener una idea de la diferencia. ¿Qué hace usted si una hormiguita se enoja contra usted? ¿Ah? No, pues ahí nomás, ¿no? Ponemos nuestro zapato encima. Claro, se enoja contra nosotros la hormiga. Y digamos que pudiera hablar y nos dice, te voy a picar. Qué feo cuando te pica una hormiga, ¿no? Feo cuando te pica una hormiga. Y la hormiguita está enojada contra ti y te dice, te voy a picar. Estoy enojado contigo. Y nos quiere picar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No, pues ahí un pisotón, listo, se acabó el enojo de la hormiga. Más o menos para que pongamos en perspectiva lo que dice Job del Señor. ¿Quién se enojó contra Dios y le fue bien? ¿Se imagina usted enojarse contra el Todopoderoso? Enojarse contra el Creador de los cielos y de la tierra. Hermano, no tiene sentido. Bueno, el tema de hoy tiene mucho que ver con eso. En toda pelea, en toda batalla que tenemos en la vida, problemas, situaciones difíciles, enfermedades, tal vez problemas en nuestro matrimonio, problemas en nuestro empleo, en nuestro trabajo, siempre la gente te va a decir, no te rindas, ¿verdad? Cuando tú tienes problemas en tu casa o en alguna situación o estás enfermo, la gente te va a decir, no te rindas. ¿Qué significa eso? Bueno, sigue luchando, no vuelvas atrás, no te des por vencido, no te desanimes. Había una película hace años atrás que decía, retroceder nunca, rendirse jamás. Bueno, era una película de peleadores, ¿no? Pero el título de la película era retroceder nunca, rendirse jamás. O sea, dése cuenta, hermano, que cuando tenemos problemas y situaciones malas en la vida, normalmente el consejo es no te rindas. Ahora, hoy vamos a reflexionar en una situación en la cual la frase no es no te rindas, sino más bien todo lo contrario. Cuando la pregunta es, amigo, hermano, ¿por qué no te rindes? Y en eso vamos a meditar en esta mañana. Ni usted ni yo, hermano, podemos estar peleando contra Dios. Y el Señor nos hace un llamado. No podemos pelear con Él. Hace ratito leíamos en el versículo 4. Dice, ¿quién se enojó contra Dios y le fue bien? A nadie le va a ir bien si se enoja contra Dios. Entonces, no podemos, hermanos, ir por la vida peleando con Dios. No debemos ir por la vida peleando con Dios porque no vamos a ganar. Entonces, acá la pregunta o la frase no es no te rindas, sino más bien, amigo, hermano, ¿por qué no te rindes al Señor? Y vamos a reflexionar en 3 ámbitos de esa rendición. Número 1, ¿por qué no te rindes a la voluntad de Dios? Y vamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 43. Este es un pasaje muy interesante de la palabra del Señor.
y además muy conmovedor. Dice Lucas capítulo 22, versículo 39 al 42. Y saliendo, se fue como solía, está hablando de Jesús, se fue al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, como a unos 30 metros posiblemente, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto es conmovedor, decíamos hace un momento. ¿Por qué es conmovedor, hermanos? Porque Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, Él sabía que su Padre Celestial tenía el poder para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Jesús mismo podía, a lo mejor de un soplido, eliminar a todos sus enemigos, a todos los soldados romanos que lo iban a llevar prisionero. Podía deshacerse de todos sus enemigos porque Él tenía el poder para hacerlo. Él podía clamar a Dios Padre para que envíe legiones de ángeles y que lo protejan y que nadie lo toque. Dios Padre sabía el sufrimiento y Él mismo sabía el sufrimiento al que iba a ser expuesto, pero también sabía que ese sufrimiento tenía un propósito que cumplirse por medio de Él, porque Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, es conmovedor, hermanos, este pasaje porque Jesús le dice a el Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, Señor Padre, que no me pase esto. Él sabía que iba a ser agredido, lastimado, insultado, maldecido, asesinado de una manera muy cruel, pero Él dice estas palabras tan conmovedoras: no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, esto es realmente impresionante. Que alguien que tiene el poder para que no le pase lo malo, Él prefiere rendirse a la voluntad de Dios Padre. Hoy es un buen día, queridos hermanos, queridos amigos que nos visitan. Hoy es un buen día para rendirnos a la voluntad del Señor. Tenemos que comprender tres cosas muy importantes que son verdades espirituales que dicen la palabra de Dios. Número 1, Dios es bueno, ¿sí? Y a lo mejor alguien lo duda, pero Dios es bueno. ¿Y sabe qué? Dios es bueno siempre, aun cuando nos pasan cosas malas. Mucha gente tiende a pensar que Dios no es bueno porque le suceden cosas malas. Cuando ve a alguien sufrir, ¿no? Cuando ve a alguien lastimado, cuando ve a alguien herido y que es inocente a nuestros ojos, dice: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no se hace cargo de esta situación? Hermano, nunca dudemos de la bondad del Señor. Dios es bueno siempre y todo lo que Él hace y todo lo que Él permite en nuestras vidas tiene un propósito. Jesús estaba seguro de eso, por eso Él dice: no se haga lo que yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice ahí: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Dice que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, hermano querido, hasta lo malo que nos sucede, nos ayuda a bien. Nos ayuda a bien. Y uno puede decir, ¿no? Hermano, pero ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Por qué inclusive lo malo puede ser algo bueno para nosotros? Porque Dios está moldeando nuestra forma de ser, Dios está moldeando nuestro carácter, Dios nos está enseñando a confiar en Él a pesar de cualquier circunstancia. Hermano, nunca dude que Dios es bueno. Nunca lo dude. Y podemos ver gente que está sufriendo, a lo mejor buenos cristianos que están sufriendo, y podemos decir, ¿qué está pasando, Señor? ¿Te has olvidado de esta persona? O a lo mejor tú mismo, hermano, estás pasando un mal momento, estás teniendo un problema terrible y estás pensando que Dios no es bueno o que Él se ha olvidado de ti. No, hermanos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Aquí estamos hablando de propósitos. Por eso es que el Señor Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él sabía que Dios Padre tenía un propósito. Número 2, no tenemos la capacidad de juzgar lo que hace Dios. Nadie tiene capacidad, hermanos, de comprender los planes perfectos de Dios. No podemos medir el alcance futuro que va a tener lo que Dios permite en nuestras vidas o lo que Dios está haciendo. Hemos mencionado en reiteradas ocasiones, tenemos una hermana muy apreciada en nuestra iglesia que está enferma de cáncer, actualmente en un tratamiento en el Brasil. Y uno puede pensar, qué injusto es Dios. Una sierva del Señor, alguien que alaba a Dios, alguien que enseña la palabra de Dios. ¿Cómo le pasa esto? Hermano, podemos humanamente pensar de esa manera. Pero hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes que no tenemos la capacidad de juzgar las acciones de Dios porque Él tiene planes futuros por medio de todo lo que nos pasa. Vamos al libro de Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Lo que nosotros pensamos o vemos como algo bueno, a lo mejor Dios no lo ve de esa manera. A lo mejor Dios no lo ve de esa manera. A lo mejor tú estás pidiendo una bendición especial del Señor y Dios no te la concede. ¿Cuántos hermanos a lo largo de su vida cristiana, a lo largo de su vida como creyente en el Señor, han clamado por alguna bendición especial y Dios no le ha concedido? Es que, hermanos, nosotros no podemos avisorar a futuro lo que puede pasar. Es como que un joven, me voy a inventar una situación, es como que un joven diga, Señor, yo quiero tener una moto, quiero comprarme una motocicleta. Y sabemos lo que representa una motocicleta en la ciudad, ¿verdad? Es peligroso, es muy peligroso. El Señor que conoce a ese joven, a lo mejor es un joven muy impetuoso, muy osado, ¿no? Muy apresurado en sus acciones.
Y a lo mejor el Señor en su infinita sabiduría dice, no, a este joven darle una motocicleta es como darle un cuchillo a un mono. ¿Han escuchado eso, no? Esto es más peligroso que darle un cuchillo a un mono. ¿Qué sabe pues un mono de manejar el cuchillo? Un mono con un cuchillo se va a hacer daño, ¿verdad? A lo mejor el Señor en su infinita sabiduría dice, por el carácter, por el temperamento que tiene este joven, una motocicleta no va a ser para bien. Va a ser para que él ande impetuoso por las calles, imprudente, y pueda sufrir a lo mejor un accidente terrible. No lo sabemos. Es un caso que me lo estoy inventando. Pero vamos al punto. Ese joven ha estado clamando al Señor por una motocicleta. ¿Es acaso eso malo? No, no es malo. Es un medio de transporte. Y es baratito, ¿verdad? Cuesta menos que un automóvil, lógicamente. Entonces, ese hermano, ese joven, está clamando al Señor por algo aparentemente bueno para él, pero el Señor no le concede. Y a lo mejor cuando ya está casi por comprar la motocicleta se le cruza un problema y tiene que gastar en otra cosa y no consigue comprarse su motocicleta, el Señor no le concede. Pues así, hermanos, ni usted ni yo muchas veces tenemos la capacidad para juzgar lo que Dios hace. Y a lo mejor usted está pasando un momento muy duro, muy difícil en su vida y usted se pregunta, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo te estoy buscando todos los días, con todo mi corazón estoy orando a ti, estoy alabándote, Señor, ¿por qué me pasa esto? Libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entendamos, hermanos, que el Señor está en un nivel superior en cuanto a conocimiento y en cuanto a sabiduría. Por lo tanto, nosotros no tenemos la capacidad de juzgar lo que Él hace o lo que Él permite. Hay una hermana que visita permanentemente el hospital oncológico. Y en el hospital oncológico, aquí en Santa Cruz, hay un lugar que es de puro niños. Niños con cáncer. Y uno puede pensar, ¿y qué culpa tienen ellos? ¿Verdad? Y hasta alguien a lo mejor se puede atrever en su ignorancia a decir, Dios es injusto. Dios es injusto porque está permitiendo aquello. ¿Qué culpa tiene un niño para sufrir, padecer una enfermedad tan terrible? Y claro, nos quebranta, nos duele, aunque no sea nuestra familia, nos quebranta y nos duele ver a un niño que esté postrado en una cama con una enfermedad tan desgraciada. Pero es que nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor. Dios sabe por qué está permitiendo aquello. Dios sabe cómo está obrando no solo en la vida de ese niño, sino en la vida de su familia. Sabe que hay padres, madres de familia que no tienen la mínima intención de buscar las cosas de Dios. Pero cuando tienen un hijo enfermo, cuando ven que ya los médicos no están pudiendo solucionar, ¿qué es lo que hace la gente? Hasta el más inconverso eleva su mirada al cielo y dice, Señor, ayúdame. Y esa, mis hermanos, es la parte que mucha gente no entiende. Por lo tanto, no tenemos nosotros la capacidad de juzgar lo que Dios hace o lo que Dios permite. Y mire la comparación, como son más altos los cielos que la tierra, así esa distancia, así son mis caminos más altos que vuestros caminos.
Entonces, hermanos, es imposible que nosotros podamos entender a cabalidad los propósitos de Dios. Van a haber situaciones que no las vamos a entender. Van a haber situaciones que no las vamos a entender. Así como Juan el Bautista, de quien Jesús mismo dijo, no hay otro profeta mayor que él. No hay otro profeta mayor que él. Y a Juan el Bautista lo tomaron prisionero y le cortaron la cabeza. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Dios permita que a su mejor profeta lo tomen prisionero y le corten cruelmente la cabeza? Pero es que los caminos de Dios, hermano, no son como nuestros caminos, están en un nivel superior. Los pensamientos y la sabiduría de Dios está por encima de nosotros. Número 3, Dios es soberano. Dios es soberano, dueño de todo. Él tiene la última palabra, Él sabe lo que hace, sus planes son perfectos. Hermano, Dios no pide permiso a nadie. ¿Por qué? Porque Él es Dios, simplemente. Por eso en la palabra Él dice, yo soy el que soy. ¿Quién le va a preguntar a Él, ¿por qué estás haciendo esto, Señor? ¿Quién lo va a juzgar a Él si Él es Dios? Volvamos al libro de Job, capítulo 9. Job, capítulo 9, versículo 7 al 12. Capítulo 9 de Job, versículos 7 al 12. Aquí vamos a darnos cuenta lo grande que es el Señor y lo pequeños que somos nosotros. Dice el versículo 7, Él manda escuche esto, Él manda al sol y no sale. Él sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Dios hizo a la osa, está hablando de las constelaciones, la osa mayor, la osa menor. Él hizo el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí el Señor arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le hará devolver? ¿Quién le dirá al Señor, ¿qué haces? Interesante. ¿Quién le va a reclamar al Señor por qué? Hermanos, y a veces no entendemos. Muchas personas, hermano, cuando algo malo le pasa, al primero que le reclaman es al Señor. ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué, Señor, le pasó esto a mis hijos? ¿Por qué, Señor, me va mal en los negocios? ¿Por qué, Señor, en mi trabajo no prospero? Y así podemos enumerar muchos porqués que la gente le reclama al Señor. Hermanos, Dios es soberano. Más bien nosotros tenemos que rendirnos a su voluntad. Usted y yo, hermanos, tenemos que rendirnos a la voluntad del Señor, aunque en su momento no entendamos lo que nos está pasando. No entendamos lo que nos está pasando. Van a haber situaciones en la vida que a lo mejor nos parecen injustas a nosotros. A lo mejor a ti te va a parecer injusto algo, pero Dios por algo lo está permitiendo. ¿Por qué no te rindes a su voluntad? Aquí ya no estamos hablando, como decíamos al comienzo, no te rindas. Más bien ahora ríndete a su voluntad. Ríndete a lo que Dios tiene preparado para ti. Otro acto de rendición para nosotros es rendirnos a su llamado. Rendirnos al llamado del Señor, como le pasó a un tal Saulo de Tarso, cuya historia la vemos en el libro de Hechos capítulo 9. Vamos allá, libro de Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6.
Este hombre, Saulo, era un hombre implacable, un hombre que perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los hacía azotar y en alguna ocasión quizás incluso los hacía matar. Este hombre así de malvado es de quien se habla en el capítulo 9 del libro de Hechos. Dice, vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice ahí, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire, amenazas y muerte. Era un perseguidor de los cristianos. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, seguidores de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios está en este pasaje haciendo un llamado especial a este hombre malo, a este hombre malvado llamado Saulo. En los primeros versículos relata cómo era el carácter de este hombre. Dice que él respiraba amenazas y muerte contra los seguidores de Jesús. No era un hombre que estaba dubitando al momento de golpear, azotar o matar a un cristiano. ¿Se puede imaginar, hermano, una persona así y que Dios le llama? Dios le tumba de su caballo, ¿verdad? Le rodea un resplandor del cielo y en el versículo 4 dice que él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al quien tú estás persiguiendo. El Señor le llama a él reflexionándole y diciendo, te estás haciendo daño a ti mismo. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Hermanos, muchos cristianos hemos sido derribados a tierra por el Señor, al igual que Saulo, posiblemente. Y a lo mejor ni siquiera una vez, a lo mejor varias veces. Pero en lugar de preguntar como Saulo, Señor, ¿qué quieres que haga? A lo mejor han seguido en el mismo camino. Hemos seguido en el mismo camino equivocado. Si nos ponemos a preguntar en este momento de todos los asistentes, ¿cuántos han llegado al camino de Dios de a buenas? A lo mejor son poquitos. ¿Ah? Cuando digo de a buenas es que vienes de una familia cristiana, donde tus padres te educaron en el Evangelio, y el Evangelio llegó a tu corazón, a tu vida, y tú naciste en una familia cristiana. Bueno, podemos decir, llegó al Evangelio y a los pies de Cristo de a buenas. Y si nos ponemos a preguntar en este momento, ¿cuántos llegaron así, en esas condiciones de a buenas a los pies del Señor? A lo mejor son pocos. Ahora, ¿cuántos llegaron a los pies del Señor de a malas? Uy, ya levantó la mano. A ver, ¿quién llegó a los pies del Señor de a malas? Levanten la mano. ¿Cuántos? Habemos varios. Y cuando decimos de a malas, ¿a qué nos referimos? Nosotros no queríamos saber del Evangelio. Alguien nos predicaba, nos aconsejaba del Señor, pero se nos entraba el Evangelio por acá y parece que se nos salía por el otro lado. ¿Ah?
Pero ha tenido que pasarnos algo, ha tenido que pasar algo fuerte en nuestras vidas para que levantemos nuestra mirada al Señor y digamos, Señor, perdóname. Señor, ayúdame, te necesito. Pero ha sido de a malas, no ha sido de a buenas. A Saulo, el Señor lo está llamando de a malas, porque lo tumbó, apareció una luz, se cayó de su caballo, lo hizo comer tierra seguramente ahí, y le dice, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Y si leemos la historia, vemos que Saulo luego quedó ciego. Imagínense quedarse ciego, hermanos. No vamos a leer la historia completa, pero es preciosa, ya usted en la casa lo puede leer. Dios lo llamó de a malas a Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo pues era impetuoso. A lo mejor Saulo de a buenas no iba a obedecer al evangelio. ¿Se imagina usted un cristiano acercándose a un perseguidor a decirle Dios te ama, la palabra del Señor, lo que Jesús ha enseñado? No, en ese momento lo agarraba preso y lo hacía latiguear. Entonces a lo mejor Saulo de a buenas no iba a escuchar el evangelio. Entonces Dios tiene sus métodos y tiene sus formas. Por eso, mis hermanos, es que usted y yo debemos rendirnos a su llamado. Posiblemente alguno se ha alejado de los caminos de Dios. A lo mejor tú te has ido enojado con alguien de tu iglesia. A lo mejor tú conociste al Señor. Y en determinado momento de tu vida cristiana, en la iglesia, has tenido un impasse con alguien. Has tenido una discusión con un hermano o algún hermano te ha decepcionado y tú te has ido enojado de la iglesia. Puede ser. Te enojaste con un hermano y como que te enojaste de la vida cristiana. Te fuiste molesto de los caminos del Señor y no quieres volver. Y a pesar de eso, Dios de muchas maneras nuevamente te está llamando. Nuevamente te está llamando. Hay un fuego, hay algo por dentro que en tu corazón no te va a dejar tranquilo porque tú has conocido el evangelio. Mire lo que dice Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículos 8 al 9. Libro de Jeremías capítulo 20, versículos 8 al 9. Dice, porque cuántas veces hablo, doy voces. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción. Mire, está hablando aquí alguien impetuoso. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y así es a veces la persona, hermanos, que sale huyendo de la presencia de Dios. La palabra no le deja tranquilo. Dice, me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, escuche esto, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Qué interesante, hermanos. Y es que así es, hermanos, la palabra de Dios cuando entra en nuestro corazón, dice el Señor, mi palabra no vuelve vacía, tarde o temprano va a hacer un efecto. Y está diciendo Jeremías, traté de resistirlo, la palabra llegó a mi corazón, traté de resistirlo, traté de rechazarlo, pero él dice, había un fuego en mi corazón, algo que no lo dejaba tranquilo. Recuerdo yo, hermanos, estudié toda la secundaria en un colegio evangélico, un colegio cristiano evangélico. Y en los colegios evangélicos siempre se hace el devocional. Yo católico me parecía raro eso, porque había un profesor ahí que en vez de dar la lección estaba hablando de la Biblia. Entonces, yo católico me parecía raro eso, que en el colegio nos hablen de la Biblia.
el devocional. ¿Se imagina usted 4 años en ese colegio? Escuché la palabra de Dios todos los días durante 5 o 10 minutos al comienzo de cada clase. En todos esos 4 años que estudié en ese colegio, escuché la Biblia, pero nunca hice caso. Entonces el Señor, a lo mejor en su sabiduría, ¿qué ha dicho? Bueno, mijito, de a buenas usted no quiere, va a ser de a malas. Cuando entré a la universidad, hermano, me empezó a salir todo mal. Me enfermé, me operaron, me aplacé en 2 materias en la universidad. Me sentía el joven más tonto del mundo. Claro, yo era buen alumno en el colegio y llegué a la universidad, me aplacé en 2 materias, me operaron, se me cruzó todo y tenía problemas en casa con mis padres. El Señor, ¿qué me ha dicho? Ahora que ya yo entiendo el Evangelio, todos esos años que estuve escuchando la palabra de Dios en el colegio, cuando mis profesores me aconsejaban, cuando mis profesores me hablaban del amor de Dios, yo no quise escuchar. Entonces Dios cambió sus formas y sus métodos y me habló de a malas para su gloria. Por eso yo me gozo, hermano, cuando algunos han levantado la mano, de a malas llegué a los pies del Señor. No importa, no importa, llegó, eso es lo importante. Y obedeció al llamado, obedecimos al llamado. Entonces Jeremías está reconociendo aquello. Dice, yo dije, versículo 9, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente. Hermanos, ese fuego ardiente es el Espíritu Santo. Y a lo mejor usted ha venido hoy con un pensamiento así de que, pero yo no me llevo bien con ese hermano, con esa hermana de la iglesia. A lo mejor usted ha estado rehuyendo al llamado del Señor. El Señor no se olvida de nosotros. Somos nosotros los que nos estamos olvidando de Él y estamos rechazando el llamado. Ese fuego que menciona Jeremías es el Espíritu Santo del Señor que Él te está llamando. Él no te va a dejar tranquilo si tú has conocido el Evangelio. Hermano, amigo, Él te está llamando y te hace recordar que tú eres un hijo de Dios y que no puedes estar lejos de sus caminos. Ahora aquí yo le hago la pregunta que hicimos al comienzo. ¿Por qué no se rinde? ¿Por qué no se rinde al Señor? Él le está llamando. ¿Por qué no se rinde? Y es en la única situación en la que vale la pena rendirse. En todo lo demás no se rinda, pero en esto ríndase, vale la pena rendirse ante el Todopoderoso. Rendirse a Él y a su voluntad. Vale la pena rendirnos a la salvación que Él nos ofrece. Hermano, no esté usted rechazando la salvación del Señor, así como Jonás, cuando Dios lo mandó que vaya a Nínive y él se va en sentido contrario. No rechacemos, hermanos, la salvación del Señor. Vamos a meditar en un pasaje en Efesios capítulo 2. Libro de Efesios capítulo 2. Versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Escuche esto, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted, hermano, a lo mejor ha estado viviendo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, alejado de la vida del Señor, o como dice en el versículo 1, muerto en sus delitos y pecados. La Biblia dice que aquel que no se arrepiente de sus pecados está muerto en vida. Es como esas películas de zombies, ¿ah? Sabemos que eso es ciencia ficción, pero como para ilustrar, en esas películas muestra a los muertos como que están caminando, pero son muertos. Están muertos. Según la Biblia, aquel que está rechazando la salvación del Señor, aquel que está rechazando el llamado de Dios, está muerto en vida. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y en pecados. Aquel que no se arrepiente de sus pecados está muerto. Está muerto en vida. ¿Por qué? Porque según el versículo 3, está obedeciendo a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de sus propios pensamientos. Lastimosamente, hermanos, muchas veces pensamos erróneamente que nosotros le vamos a hacer un favor a Dios aceptándolo. Cuando desde el púlpito, en las iglesias, estamos predicando el evangelio de la salvación y le decimos a la gente, por favor, recibe a Cristo, recibe al Señor, Él te ama. La persona se siente como que le va a hacer un favor a alguien recibiendo a Cristo. No te vayas sin el Señor. Dale una oportunidad al Señor. Hermano, ¿cuántas veces no hemos escuchado predicadores con palabras como esas? Pero ¿sabe qué, hermano? Déjeme decirle algo, o amigo que nos visita esta mañana. Dios no necesita de ti. Dios no necesita de ti. Él te ama, claro que sí. Pero tus pecados no son agradables a Él porque Él es santo. Él no necesita de ti. Tú necesitas de Él. Obedece al llamado. Obedezca al llamado. Y si algún hermano creyente ha estado peleado con Dios, ha estado resentido con Dios, ya es hora de reconciliarse con Él. Hermano, no podemos pelear con el Señor permanentemente. Acuérdese de la hormiguita. Acuérdese de la hormiguita. Usted no le va a ganar al Señor. Ya es hora de rendirnos al llamado. Ríndase. En esta sí vale la pena rendirse. Finalmente, un versículo más. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 20. Dice de esta manera, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Escuche esto, dice como si Dios rogase. Dios no ruega porque Él es Dios, pero dice Pablo el apóstol, como si Él rogase por medio de nosotros. Él humanamente dice, os rogamos en el nombre de Cristo. ¿Qué cosa? Reconcíliate con Dios. Hermano, marque ese versículo en su Biblia. Póngale resaltador, apréndaselo de memoria ese versículo. Como si Dios te estuviera pidiendo, yo te amo, hijo mío, hija mía, yo te amo. Como si Él te estuviera rogando. Él no ruega a nadie. Pero dice, como si Él rogase por medio de nosotros, le rogamos, reconcíliense con Dios. Hermano, reconcíliate con Dios.
Reconcíliate con el Señor. A lo mejor has estado viviendo una vida mediocre, espiritualmente hablando. A lo mejor las cosas no te han ido saliendo bien y no has sabido interpretar que Dios te está llamando a través de esa situación. Dios te está llamando a través de esa situación. O te ha ido mal en tus negocios. Dios te está llamando a través de esa situación. Por algo el Señor lo está permitiendo, que no te salgan bien las cosas, para que tú te rindas a su llamado. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, ¿por qué no te rindes al Señor? Amigo que nos visita hoy, ¿por qué no se rinde al llamado del Señor? El Señor nos ama. El Señor envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Y a lo mejor a usted le han estado hablando del Evangelio y la palabra del Señor no ha quedado en su mente, en su corazón. No ha hecho el efecto, pero hay ese fuego ardiendo ahí que no le deja tranquilo. Permitamos que el Señor haga su obra en nosotros, rindiéndonos a Él. Rindámonos al Señor. Y con esto no le quiero decir que sus problemas se van a acabar, de ninguna manera. Pero es mejor ir por la vida con el Señor que sin Él. Es mejor que si hay problemas, nuestra esperanza sea Dios, a que andemos sorteando esos problemas sin Él. Así que ríndase, rindámonos al Señor, entreguemos nuestra vida. Y si alguien en esta mañana quiere entregar su vida al Señor y nunca lo ha hecho, si a lo mejor Dios te ha llamado y te ha hablado a través de estas palabras, alguien quiere rendir su vida al Señor, hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de rendirnos ante el Todopoderoso. Vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Bendito Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra santísima, que nos muestra, Señor, lo insignificantes que somos y lo majestuoso y poderoso que eres tú, Señor. Perdónanos, Padre Santo, nuestra ignorancia. Perdónanos, Señor, nuestra rebeldía. Perdóname, Señor, mi falta de entendimiento y el haber rechazado cuántas veces el llamado de amor que tú nos haces. Perdóname, Señor. Dígale, hermano, al Señor, perdóname, Señor. Confiésele usted al Señor sus pecados. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, mis malos pensamientos. Perdóname, Señor, mis malas palabras. Perdóname, Señor, mis malas acciones. Perdóname, Señor, mi rebeldía. Perdón, Señor. Y ahora, Señor, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo llene mi vida, que tu Espíritu Santo llene mi corazón. Quiero ser tu hijo, Señor. Quiero ser tu hija, Señor, por el resto de mi vida. Que tú seas mi Padre celestial y yo sea un siervo tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor es grande y tu misericordia es grande. Tu gracia, Señor, es grande. Muchas gracias, Señor.
Gracias por tu palabra. Señor, derrama tu bendición en todos los hermanos de la iglesia, en cada familia, en cada joven, en cada persona. Y seamos obedientes a tu llamado siempre. Gracias, bendito Dios. En tus manos estoy y mi vida entera. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.